de una ambientación de pastores y ovejas, de ángeles y estrellas, de montañas y poblados. Todo eso nos ayudará a vivir con alegría esta Navidad. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. 1.300.000 pesos. Ese será el salario con subsidio de transporte para los trabajadores en Colombia en 2023. El aumento fue de 16% y el subsidio de transporte subió 20%. Las partes resaltaron el buen ambiente. El gobierno busca que dinero no pierda valor. Últimos detalles al decreto para desligar aumento y alzas. Preparamos un informe con la explicación. Indignación por hallazgos de los forenses. El niño Maximiliano Tavares sufrió torturas y un golpe mortal en la cabeza. El ELN amenaza al Chocó. Hay municipios confinados. Gobierno le pide al grupo coherencia en medio de los diálogos. Un muerto y 2 heridos en ataque a patrulla de policía en Cauca. Intenso drama de la familia del suboficial de la Armada que fue bajado de un bus en Arauca y secuestrado. No para la alerta. Ya son 32 muertos en Bogotá y Soacha por licor adulterado. Otro crimen con torturas en Bogotá. La víctima es un joven que trabajaba como modelo web. Informe especial. La polémica que rodea a Gorgona por la construcción de una estación guardacostas. Consultamos a la Armada. Explican la necesidad del proyecto en controlar el crimen en el Pacífico. Entre los ambientalistas hay varias alarmas encendidas. Recorrimos antiguos calabozos y literas con un hombre que lleva 4 décadas en la que un día fue el Alcatraz colombiano. Crisis en Perú. Lima llamó a consulta a sus embajadores en Bogotá, Buenos Aires, La Paz y México. Son los gobiernos que no reconocen a Boluarte. 100 colombianos están atrapados en Cusco por las protestas en todo el país. No hay transporte ni alimentos. Piden ayuda del gobierno. Y en deportes, la trama se complica para Superman López. La prensa dice que las al duelo entre los dos cracks del momento, Messi y Mbappé. Y en cultura, a propósito del mundo, ¿qué escritores, periodistas, poetas, cronistas estarían en nuestro 11 ideal? Buenas noches. El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció el aumento del salario mínimo que regirá en Colombia para 2023, luego de que las conversaciones en la mesa entre trabajadores y empresarios dieran buenos resultados. Y atención al dato, el aumento es de 16% y el subsidio de transporte aumentará 20%. Con estas dos cifras, lo que recibirán los trabajadores cada mes será 1.300.000 pesos. Luisa Barberi, buenas noches. Cuéntenos qué más dijo el presidente. Compañeros y televidentes, muy buenas noches. Con el alza al 16%, el salario mínimo quedaría en 1.160.000 pesos, pero como ustedes lo mencionaban, si le sumamos el subsidio de transporte, que será del 20%, el salario mínimo para el año 2023 será de 1.300.000 pesos. El primer mandatario fue muy enfático al decir que esta cifra se concretó, se concertó con los empresarios, los trabajadores y también con el gobierno nacional. El aumento del salario mínimo para 2023 será del 16%, por lo que quedará en 1.160.000 pesos. El subsidio de transporte crece un 20%, ubicándose en 140.000 pesos, para un total de 1.300.000 pesos. La cifra definitiva es entonces 1.300.000 pesos. El primer mandatario dijo que la decisión fue concertada entre los gremios, empresarios, trabajadores y el gobierno. Efectivamente se ha llegado a una concertación entre empresarios y trabajadores y obviamente el gobierno nacional la respalda sobre el salario mínimo en Colombia.
El gobierno aseguró que fue tomada como cifra básica la inflación de los pobres, es decir, un 14,4%. Espero que este incremento del salario mínimo recupere el poder de compra que se ha perdido en los últimos meses en virtud de la inflación. Actualmente, más de 3 millones de personas, de un total de 22 millones de trabajadores, ganan un salario mínimo en el país. Por su parte, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, también anunció otras medidas que tomará el gobierno para aliviar el bolsillo de los colombianos. La desindexación se hará así. 170 productos y servicios serán separados del salario mínimo mediante actos administrativos y 34 vía proyecto de ley. En el día de mañana saldrá un primer decreto donde tendremos 50 actividades y elementos de esta desindexación. Más adelante, antes de terminar el año, vamos a trabajar con el resto de productos y elementos. Alimentos como la leche y la carne de res o servicios como el transporte intermunicipal, pago del SOAT o la recolección de basuras no subirían de acuerdo con el mínimo, como ocurre históricamente. Otras medidas: disminución en tarifas de energía. Los servicios públicos, concretamente la energía, no solamente apoyando la fórmula que ya ha trabajado el Ministerio de Minas y Energía, sino que además de esto es la decisión política que ha tomado esta concertación. Disminución en costos de medicamentos. Estaremos trabajando en el monitoreo y control vigilado directamente en farmacias frente a los 10 artículos que están puestos en el IPC medido por el DANE en materia de medicamentos. Disminución tasa de usura o intereses de los bancos. Esto incide directamente en los créditos que tienen las personas. Hoy es en más de 40%. Subsidios para fertilizantes y agroinsumos es otra de las medidas que estudia el gobierno. Muchos de los gremios afirmaron que se trataba de una concertación histórica y que era la prueba que con una conversación unificada y clara se podrían tomar decisiones importantes para el país. En un ámbito inflacionario como todos lo estamos viendo, sin duda esto es un buen mensaje para el país, para los generadores de empleo, pero en particular para los trabajadores. Que entendiéramos que además tenemos la responsabilidad de generar empleo y que tenemos la responsabilidad de generar empleo formal, de reducir la informalidad. Sin duda va a beneficiar a todos los colombianos a partir del año entrante cuando se pongan en marcha las 4 medidas de política económica sobre las tarifas de energía, medicamentos. Un incremento que refleja devolver el poder adquisitivo que se ha perdido por causa de la inflación alta este año y también de cuidar sanamente el equilibrio de la economía, el crecimiento económico. Medicina Legal reveló que Maximiliano Tavares, el niño de 6 años asesinado en Antioquia hace 2 meses, murió por un trauma en la cabeza y fue torturado. Las investigaciones forenses de las autoridades dejaron detalles de la causa de la muerte del pequeño. Fue torturado y golpeado en la cabeza. Que genera una fractura diastásica, ocasionándole un hematoma extradural que produce una hipertensión endocraniana que lo lleva a la muerte. La fiscalía buscará imputar por homicidio agravado a los 6 capturados que pertenecerían a la secta satánica Los Carneros. La fiscalía pudo establecer de la desaparición del niño fue antes del 20 de septiembre, el día inmediatamente anterior, no como en su momento se formularon la denuncia que el niño desde el 21 estaba desaparecido. Entre los detenidos por este caso está la madre, el padrastro y la abuela del menor de edad asesinado. El ELN amenaza Chocó. El alto comisionado para la paz pidió coherencia al grupo guerrillero que está en la mesa de diálogo. El informe es de Hernando Moreno, periodista de la Radio Nacional. Con intranquilidad, los ciudadanos en el departamento del Chocó vivieron la jornada de anuncio de paro armado por parte del ELN y que influye en zonas del río San Juan y el río Calima. Justamente en las zonas en las que el ELN se comprometió a ejecutar acciones de alivios humanitarios tras la primera ronda de negociación con el gobierno, allí en el medio San Juan Chocó y el Bajo Calima Valle del Cauca, comenzó a las 6 de la tarde un paro armado. El ELN debe obrar en coherencia. Si estamos en un escenario de paz, pues debería considerar y valorar que ese tipo de comunicaciones en nada benefician la credibilidad que ellos puedan ganar ante la opinión pública.
El defensor del pueblo pidió al ELN y sus voceros negociadores en Caracas ordenar suspenderlo. Porque uno no puede estar sentado en una mesa de diálogo allá lanzando postulados y lanzando narrativas. Necesitamos hechos concretos. A esta hora, miles de desplazados y familias están autoconfinados. Este sería el tercer paro armado que se decreta en Chocó, una región, según las autoridades, estratégica para el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas. Desde Quito, en el departamento del Chocó, Hernando Moreno López, Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Luego del Consejo de Seguridad por el atentado que dejó un policía muerto y 2 heridos en el Cauca, las autoridades ofrecieron una recompensa por los responsables. Rubén Darío Zúñiga, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. Un policía muerto y 2 más heridos es el saldo que deja un ataque armado en el municipio del Patía, al sur del departamento del Cauca, un hecho que ocurrió esta mañana en esta parte del territorio nacional. Así lo confirmaron las autoridades de esta región del país. En la zona del Inque, el Gaor, Carlos Patiño, comisión Cabecilla alias Cardona, a quien sindicamos de estos lamentables hechos. Los técnicos explosivos determinaron que el explosivo contenía de 3 a 5 kilos de un explosivo de alto poder que fue activado por alarma de vehículo al paso de la unidad policial. En este municipio del sur del departamento del Cauca, en la zona donde se presentó esta acción violenta, opera la disidencia Carlos Patiño. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Familiares del suboficial Camilo Andrés Córdoba, secuestrado en Arauca, claman por su pronto regreso. Zaina Gámez, buenas noches y adelante con los detalles. Hola Daniela, muy buenas noches. La familia de su oficial secuestrado en las últimas horas por parte de algunos grupos armados piden que regrese a casa en los próximos días. El suboficial debía llegar a la ciudad de Barranquilla, ya que pasaría la Navidad con su familia. Desde hace más de 2 días, los familiares de Camilo Andrés Córdoba Arenas no saben nada de su paradero. Solo recibieron una llamada de las fuerzas militares donde le comunicaban sobre el secuestro en Arauca del suboficial de la Armada. Había una denuncia por medio de la transportadora que lo conducía. Dice que en el momento del transcurso del camino, 2 motos los detienen, comienzan a requisar y se dan cuenta que mi hermano es militar y en ese momento se lo llevan. Según datos preliminares, el suboficial Córdoba pertenece a la jurisdicción del Pacífico. Estaba de vacaciones en Arauca visitando a su pareja. Pues no sabemos más nada, solamente esperanza de que las fuerzas estén haciendo todo lo posible para, por favor, conseguir a mi hermano, porque ellos solo nos dicen que tenemos que tener paciencia. El suboficial debía llegar a Barranquilla en los próximos días para celebrar las fiestas decembrinas. Mi mamá lo está esperando, mi familia, mis abuelos, todos estamos aquí esperando a mi hermano. En Cali, el Gaula confirmó el rescate de una persona secuestrada hace una semana. 3 personas fueron capturadas en los operativos. Los delincuentes exigían 150 millones de pesos por su liberación. Un amigo de la víctima estaría involucrado en el secuestro del comerciante. Sería el encargado de facilitar la retención. Un amigo de mucha confianza lo traslada hasta el sector de Siloé, en el barrio Las Delicias, donde lo ingresan a una residencia en contra de su voluntad, lo despojan de sus pertenencias, celular, documentos personales y un dinero, 130.000 pesos, y con armas blancas y armas de juego, estos delincuentes lo comienzan a intimidar. Durante 8 días extorsionaron a la familia con videos de supervivencia. Vieron que era la última oportunidad, paga algo ya. El operativo de rescate se realizó en el sector de La Sirena, zona rural de Cali. 3 personas fueron capturadas. Uno de ellos, alias Goku, sujeto que estaba en el cartel de los más buscados del año 2018 por el homicidio de 2 personas en Cali, en el barrio Centenario, donde había cometido el homicidio de un abogado y su compañera sentimental. Las autoridades continúan con las investigaciones. El liberado ya está con sus familiares. Las autoridades confirmaron que en Cundinamarca y Bogotá han muerto 32 personas por consumir licor adulterado. En muchas de las botellas decomisadas, según las autoridades, encontraron metanol. En Bogotá han muerto 27 personas por el consumo de licores alterados con metanol. En Soacha hay 5 casos. Según las autoridades, 51 personas han estado en una UCI por esta situación.
Afortunadamente, en varias ciudades del país, también en Soacha, en Bogotá, hemos encontrado bandas criminales que están haciendo licor adulterado, que afecta a la salud, incluso causa la muerte por tener sustancias prohibidas. La policía ha hecho una gran tarea, ya desarticuló una banda, está incautando material y ellos les van a dar un reporte actualizado de cómo va esa actividad en la ciudad. El consumo puede causar daño al sistema nervioso central, visión borrosa, ceguera y dificultad respiratoria, entre otros. Quienes comercialicen y distribuyan este tipo de bebidas podrían incurrir en una sanción de 5 a 11 años de prisión y una multa de 1.500 salarios mínimos legales vigentes. Un joven que trabajaba como modelo webcam fue encontrado muerto con signos de violencia en el centro de Bogotá. Hasta 20 millones de pesos ofrecen las autoridades como recompensa para esclarecer su asesinato. Un presunto nuevo caso de violencia contra integrantes de la comunidad LGTBI se habría registrado en el centro de Bogotá. Un joven de 22 años de la comunidad LGBTI aparece muerto en su apartamento. Los familiares lo extrañan, viene su pareja sentimental a buscarlo y lo encuentran infortunadamente muerto en su apartamento. Los hechos ocurrieron en este edificio del barrio Las Nieves, luego de una reunión entre varias personas. Empecé a oír unos gritos exagerados y unos golpes. De hecho, pensamos que era un tema de violencia doméstica en alguno de los apartamentos y dije, no, esto hay que reportarlo ya en la portería. Los vecinos reportan que el día anterior hubo una fiesta. Es todo lo que sabemos y es el informe que tenemos de policía hasta ahora. Estamos esperando el informe pericial de medición legal o CTI para establecer las causas de la muerte. RTVC Noticias tuvo acceso al reporte preliminar de las autoridades del CTI, en donde informan que el joven fue encontrado desnudo, atado de pies y manos y registraba signos de violencia, estrangulamiento y o asfixia mecánica. Hidroituango ya está generando energía limpia y renovable de forma continua. Ismael Tobón, nos conectamos con usted. Buenas noches y adelante. Hola Daniela, muy buenas noches. Pues dos noticias importantes han salido en las últimas horas con respecto a Hidroituango. La primera es que ha aumentado el rumor de que al parecer en horas de la madrugada se apagó la segunda generadora. Lo que consultamos a EPM y lo que nos dijeron a ciencia cierta es que aún no se confirma realmente si se hizo esta maniobra en la casa de máquinas y que al parecer estaría funcionando solamente la primera turbina. Además, en las últimas horas el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, le solicitó a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que presente cuanto antes el informe técnico del macizo rocoso. Luego del éxito de las últimas pruebas en las turbinas y generar energía comercial al país, la central hidroeléctrica Ituango empieza a encaminarse a un nuevo reto: finalizar la construcción de las turbinas 3 y 4. Esa firma se va a encargar de las obras civiles de las unidades 3 y 4. Y los cronogramas nuestros hoy en día son muy positivos respecto a la fecha del 30 de noviembre. Para noviembre 30 del 2023, las generadoras 3 y 4 deberán sumarse comercialmente a las turbinas 1 y 2 y así inyectar al país 1.200 megavatios de energía. Nosotros, hasta no terminar la 3 y 4, no podemos poner un metro cúbico de concreto en la etapa 2. ¿Por qué razón? Porque encima de las unidades que en su momento se destruyeron, o sea, de la 5 a la 8, hicimos una plataforma de armado de las unidades 1 a la 4. La central hidroeléctrica operará por 50 años y tendrá una capacidad de generar 2.400 megavatios con las 8 turbinas que conforman. La isla Gorgona es una de las grandes joyas del Pacífico colombiano. Es un tesoro natural por su riqueza en ecosistemas tanto marítimos como terrestres. En estos días, la isla Mateo y Televidentes está en el centro de un debate por un proyecto de construcción, una estación guardacostas de la Armada. Y de eso vamos a hablar hoy en nuestro informe especial. En los próximos minutos veremos. Hablamos con la Armada para entender en qué consiste la construcción y por qué van a hacerla. Preparamos también un informe de contexto para entender la riqueza de Gorgona. Un reportero de RTVC Noticias fue a la isla y registró la impresionante fotografía de este bello lugar. Y finalmente vamos a oír las voces de los ambientalistas que van a explicar por qué, según ellos, es inconveniente el proyecto. Comenzamos. Bien, por su ubicación, Gorgona es un sitio crítico para la seguridad. Por esas aguas del Pacífico pasan redes del crimen transnacional, además de mafias de trata de fauna. Esa necesidad de luchar contra la delincuencia es una de las principales motivaciones de este proyecto.
En Gorgona, considerada la isla verde colombiana, hay un tema que insiste como el oleaje entre el acantilado y que va y viene entre pescadores y ambientalistas. Pues lo que yo escuchaba es que sobre una base militar. Eso ya está claro, que aquí posiblemente en la isla lleguen a haber unos 70, 80 hombres informados. Mar. ¿Sabes qué es lo que ha faltado? Divulgación, porque es que nosotros en estos momentos no conocemos en realidad cuál es la función del guardacosta. Uno se confunde porque la gente habla y especula mucho. Hablan de la construcción de un proyecto de infraestructura que planifica la Armada de Colombia. En enero del próximo año es la fecha de inicio según los cronogramas. No es una base naval, es una pequeña unidad de guardacostas o una unidad muy básica de guardacostas que no va a tener más de 28 hombres de acuerdo a la licencia ambiental y 2 unidades de reacción rápida que son lanchas realmente. La subestación de guardacostas, que tendrá 3 etapas de construcción, fue avalada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales mediante la Resolución 1730 de 2015. La construcción de un muelle de 170 metros, poner en funcionamiento una antena radar que ya está instalada, un tanque de almacenamiento de 5.000 galones de combustible y la adecuación de 3 viviendas en el poblado de la isla. Es gigante todos los delitos ambientales que hay en el área presentes. Pesca ilegal, todo lo que tiene que ver con deforestación, tráfico de especies y contaminación marítima. Entre Buenaventura y Tumaco no hay absolutamente nada. Necesitamos una estación que esté ubicada de manera estratégica y que nos pueda dar una ventaja táctica. En este punto de la isla Gorgona se encuentra la estación de policía que fue atacada por la guerrilla de las FARC. En el hecho resultó muerto un comandante de la policía y 8 uniformados más resultaron heridos. Acá se encuentran las ruinas de lo que quedó después del ataque. El tema del multicrimen y los delitos transnacionales es un corredor para todo ese tipo de cosas, por supuesto para el narcotráfico. En el mapeo que te digo del año 2012 al 2022, cerca de 175 semisumergibles fueron incautados. Organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza han avalado la viabilidad del proyecto, pero piden una ejecución correcta. Creo que lo que se está proponiendo es el resultado de un análisis que se ha hecho durante varios años entre parques nacionales y en este caso la Armada Nacional. Creo que va a mejorar las condiciones, inclusive muchas condiciones ambientales, además de la seguridad de las personas, ¿no? La construcción de algo en un área marina protegida de alta sensibilidad tiene riesgos. Creo que si se hace con el cuidado adecuado, podría darse. El proyecto, que sería financiado mediante acuerdos de cooperación internacional con Estados Unidos, también cuenta con el aval del Comité Científico del Parque Nacional Natural Gorgona. Pero antes de ver más voces en este debate, les propongo un recorrido por Gorgona. ¿Qué le parece, Daniela? Me parece perfecto, Mateo, y es que durante 25 años la isla fue una cárcel de máxima seguridad. Allí llevaban a los condenados más peligrosos del país. Y bueno, hoy es una zona protegida por parques naturales debido a la riqueza en sus ecosistemas. Pues Dani Correa habló con Corazón de Jesús, o Colacho, como le dicen en la isla a este hombre que lleva 37 años viviendo allí en Gorgona. En medio de la inmensidad de las aguas del Pacífico colombiano se encuentra una gran riqueza natural. La isla Gorgona. Para llegar a este lugar, desde Bogotá fue necesario tomar un vuelo por 2 horas hasta el municipio Huapi en el Cauca. Luego salir desde el muelle, tomar una lancha y navegar por más de 1 hora y media. Este paraíso cuenta con el mayor arrecife coralino del Océano Pacífico. Allí habitan más de 100 especies de aves.
alrededor de 56 reptiles, y es el recinto donde viven delfines y donde se aparean las ballenas jorobadas. Es que nos visitan mamíferos marinos, como las ballenas jorobadas. Todos los años están llegando en el mes de junio y se están yendo en los primeros días de noviembre. ¿Qué vienen a hacer acá al Pacífico colombiano? Vienen a aparearse y a tener sus crías. Hay 18 especies de serpientes. Dentro de esas 18 hay 4 venenosas. Las otras 14 son cazadoras, o sea que no tienen veneno. Es una de las islas que más agua dulce tiene en el mundo. ¿Sí? La mayoría de las islas carecen de agua dulce. En verano tiene 25 quebradas permanentes como esta que estamos pasando aquí. Y en invierno pasan de 70. Aquí durante 25 años permaneció la prisión Gorgona. El Alcatraz colombiano, que recluía a más de 1000 presos, fue considerado por sus reclusos como un infierno. Esta cárcel fue cerrada en el año 1984 bajo el gobierno de Belisario Betancur. Bueno, esta era la entrada a la prisión. Los reclusos los traían desde Buenaventura. Bueno, los primeros 12 reclusos llegaron en un hidroavión que se llamaba Catalina. De ahí en adelante los traían desde Buenaventura en barco, pero no en camarotes, sino en las bodegas, esposados. Luego desembarcaban por el muelle que acá en la parte sur y tenían que pasar por esta portería. 38 años atrás, en la prisión, a los reclusos no se les llamaba por su nombre, sino que se les otorgaba un número cuando ingresaban al centro penitenciario. Si se fugaban unos reclusos, salían las patrulleras a buscarlos alrededor de la isla 1, 2, 3 y 4 días, y en las comunidades aledañas, Guapis, Mulatos, Amarales. Si no lo recapturaban, entonces publicaban en los medios, se lo comieron los tiburones para que no se perdiera la credibilidad, que era la cárcel de máxima seguridad en el país. Aquí estamos en los calabozos o salas de aislamiento. Si un recluso cometía otro delito, podía venir a parar a una celda de esta hasta 6 meses, sacándolo una hora aquí al frente y luego lo entraban. Como pueden ver, ahí está la cama y está la letrina para que no tenga necesidad de salir. En este punto de la prisión, cubierto por la naturaleza, se encontraba la enfermería. Aquí llegaban los reclusos que se atacaban entre sí. Muerte natural muy poca. Moría más por homicidio. Por homicidio, sí. Enfrentamiento entre los patios, no se podían unir porque siempre que unían un patio con el otro, había muertes. Después de la clausura del penal, la naturaleza poco a poco recuperó el 70% de su área deforestada. Aquí podemos ver que la naturaleza, la vegetación, está tratando de recuperar su espacio que alguna vez fue arrebatada por el hombre. Hoy Gorgona es catalogada como un área protegida, con un alto potencial turístico, pero sobre todo con grandes aportes a la investigación científica del país. Para complementar la información que nos dio Corazón de Jesús, vamos a ver la isla en cifras. En sus aguas hay 78 especies de corales y de esas 18 son únicas en la zona. También para destacar, Daniela y televidentes, les cuento que habitan 50 tipos de cangrejos. Además, los expertos, Mateo, han detectado 85 clases de peces. Por eso es considerado uno de los paraísos para el buceo en el Pacífico. El debate gira en torno al daño ambiental que pueda sufrir la isla. Lo particular que encontramos es que hay voces disonantes incluso entre los mismos analistas. Gorgona es lo mismo que decir 60.305 hectáreas de área marina y 1.382 de área terrestre. Entre sus ecosistemas guarda una variedad de especies que resultan únicas en el mundo. La idea de intervenir de nuevo la isla para algunos colectivos ambientalistas resulta un atropello contra la naturaleza. Nosotros como comité científico no estamos de acuerdo con la construcción de esta obra.
porque va en contra de la vocación de los parques nacionales naturales. Va a afectar a los organismos y a los ecosistemas de la isla de Gorgona, tanto terrestres como acuáticos. Es un riesgo muy grande, una apuesta muy grande, ¿cierto? El daño puede ser irreversible y estamos en el momento de detenerlos. Dicen que cualquier acción humana puede afectar la estabilidad de los ecosistemas. El ruido, el sonido, pues evidentemente también afecta. Y todo el mundo sabe que pues donde hay lanchas y hay combustible, hay derrame de combustible, ¿cierto? La marina pues más tecnológica del universo, siempre va a haber alguna que otra derrame, fuga, aceite, esos motores fuera de borda. Este funcionamiento del radar va a afectar a grupos de organismos como los murciélagos, organismos que son muy importantes desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista científico está completamente demostrado que las ondas electromagnéticas que producen los radares afectan a los murciélagos. El tema es polémico. Grupos como la Lista Verde Colombia no se opone al proyecto. Todos nosotros rodeamos como comité científico que se cumplan con todos esos estándares. Siempre va a tener diferentes tipos de impacto, pero vamos a poder reducirlos. Eso basta mirar San Andrés o cualquier isla habitada donde el humano hace acción permanente, la descomposición. La decisión sobre la ejecución del proyecto en medio de este paisaje recae no solo sobre las autoridades ambientales, sino sobre el gobierno nacional, quien anuncia una decisión final sobre este tema. Bien, y como dato de cierre, y como ya lo veíamos en el informe, el gobierno anunció una decisión de fondo en este debate. El próximo jueves, otro informe especial en RTVC Noticias. Por ahora, más hechos del día. Crisis en Perú. Hoy fue realizada la audiencia que resolvió el tiempo de prisión preventiva para Pedro Castillo. Hacemos contacto inmediatamente con Rocío Pachari, ella es periodista de TV Perú, para que nos cuente cómo ha sido la jornada de hoy. Rocío, muy buenas noches, cuéntenos por favor. Muy buenas noches, una jornada bastante extensa que continúa a esta hora de la noche, esta lectura ya de la resolución sobre este pedido de 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo por los delitos de rebelión, conspiración, instigación al desorden público y abuso de autoridad. A esta hora de la noche hay manifestaciones todavía alrededor del país y hay que recordar que el juez se está basando en algunos argumentos como peligro de fuga, porque él había pedido asilo a la Embajada de México y también cuando dio este discurso a nivel nacional. Pero vamos a ver la nota que se ha preparado. Suficientes han sido 8 días para que Perú se hiciera sinónimo de tensión. A partir de las 0 horas de hoy, este decreto entró en vigor y sobre los más de 1.200 millones de kilómetros cuadrados de su suelo rige el estado de emergencia, que en la práctica se ve así. Mancuerna de policía y Fuerza Armada desplegada con el dictado de mantener orden y que, entre otros, faculta su ímpetu para garantizarlo. Suspende el derecho de inviolabilidad de domicilio y libertad de tránsito o reunión. Las noches son algo como esto. Las tomas de aeropuertos y carreteras en el día acompasan con ataque a estaciones de radio y televisión en el ocaso. Más de la centena de rutas bloqueadas complican transporte y abastecimiento, situación que pinta este contexto en faldas de la montaña sobre la cual se levanta Machu Picchu, la urbe inca cuyo tren está suspendido y así centenares de turistas varados. No podemos volver a Cusco y salir para otro país por las protestas y estoy con niños, para mí es un poco un problema. Cusco es de turno, epicentro de la contienda entre la voz que pide la salida de Boluarte y policías, simultánea al monofónico apoyo al depuesto Castillo preso en una base policial. Bien, y Cancillería ha hecho un llamado a consulta a los embajadores de Perú en Argentina, México, Colombia y Bolivia como una forma de protesta. Daniela, regresamos contigo. Rocío, muchísimas gracias. Como lo estábamos viendo, se agudiza la crisis en Perú y decenas de turistas están atrapados en Machu Picchu y Cusco. Esto por las protestas de manifestantes que reclaman la restitución en el poder de Pedro Castillo. 100 colombianos piden ayuda al gobierno nacional.
Aunque están en una de las 7 maravillas del mundo, hoy el anhelo de al menos 100 colombianos en Perú es regresar al país. Decenas de turistas se encontraron con el estallido que provocó la crisis y están aislados por la situación política. No hay comunicación vía aérea, está completamente cerrado el aeropuerto, están cerradas las vías, hay personas atrapadas inclusive en los sitios turísticos que no han podido regresar a Cusco. Estamos aquí en Cusco desde el 10 de diciembre, teníamos vuelo para Lima el 14 desde Puno, pero ya no nos pudimos movilizar, ya cerraron todas las vías. Con pocas soluciones, las vacaciones se alargaron por fuerza mayor y sin las provisiones necesarias para permanecer. Las aerolíneas están cobrando muchísimo dinero por la reprogramación de los vuelos, de tal suerte que pues necesitamos acá ayuda de la embajada y del consulado para poder tener ayudas reales y poder tener acá certeza sobre la seguridad de nosotros. A 10 días de Navidad se sienten atrapados, no tienen forma de volver a Lima, donde está el único aeropuerto que los traería de vuelta a Colombia. En Bogotá, hace poco más de una hora comenzó la tradicional ciclovía nocturna que se suma a los planes de los bogotanos en época de Navidad. Hay 11 rutas habilitadas. Katy Sánchez, la saludo, muy buenas noches. ¿Cuáles son las 3 rutas principales? Usted está ya también disfrutando justamente de la ciclovía nocturna. Cuéntenos. Participando en la ciclovía nocturna de la capital del país, en la carrera séptima con calle 19. Yo quiero que nuestro camarógrafo nos muestre a esta hora cómo está el ambiente aquí en este sector de la capital colombiana, diferentes actividades las que se están celebrando. Hay varias personas en sus bicicletas, patinetas, patines y también una serie de conciertos que hay aquí frente al Parque Nacional. También es importante resaltar que a pocos metros, en la Plaza de Bolívar, hay un espectáculo, un show de luces donde las personas podrán llegar allá con sus bicicletas, podrán llegar allá con sus familias y hasta con las mascotas. En la siguiente nota les contamos los detalles. Bogotá se prepara para tener un espectáculo navideño sin precedentes, un show 100% producido y protagonizado por artistas colombianos. Por primera vez en la historia, una empresa colombiana estará a cargo de este espectáculo de talla internacional. Se llama Performa Studios, a cargo de su productor Víctor Ariza. Creo que esto demuestra que los colombianos ya llegamos a un nivel que podemos hacer aquí y ya estamos exportando servicios a otros países. La obra se llama El Árbol de la Abundancia, escenas de teatro que como novedad contarán con una escenografía constituida y construida especialmente para el montaje, además de un show de mapping en 4K para más de 35.000 personas. Hemos construido literal un edificio para proyectar una historia, una película de contenido con muchos proyectores de alta calidad. La obra, cuyo concepto fue creado por el artista colombiano Pedro Ruiz, es una fábula que narra la historia de un pueblo que tras 7 años de vivir en abundancia se enfrenta a un periodo de escasez como consecuencia de la falta de cuidado de los recursos por parte de la población. La Secretaría de Desarrollo Económico de la capital adelanta la feria Hecho en Bogotá, pensada para que emprendedores capitalinos expongan sus productos. La orquesta ensamble del IDIPRON presentó a jóvenes talentosos de diferentes localidades. Con buena música se prendió la fiesta decembrina en uno de los puntos de mayor afluencia del occidente de Bogotá. Lo que vamos a hacer es nuestra intervención musical con lo que es música colombiana del Conservatorio Javier de Nicoló del IDIPRON. Entonces pues venimos con una gran muestra musical pues para todos los asistentes. Durante la feria en la que emprendedores bogotanos exponen sus productos, también fue entregada información a los jóvenes de todas las localidades que quieran hacer parte de la orquesta. Para la protección de la niñez y la juventud, IDIPRON invita a todos los jóvenes entre los 6 y los 28 años a que hagan parte del instituto como tal, en especial al Conservatorio Javier de Nicoló. Se pueden acercar a la sede administrativa de la calle 15 con Caracas del IDIPRON. Allí precisamente pueden buscar al área de territorio y con mucho gusto se les atenderá. La feria Hecho en Bogotá Plan Navidad se desarrolla en la plazoleta Alfiles de Gran Estación del 15 al 18 de diciembre de 2022.
Caracol Radio, más compañía. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Comenzamos con las noticias deportivas y no son buenos días para el ciclista colombiano Miguel Ángel Superman López, porque el ciclista boyacense estaría con acusaciones de dopaje y además aparecerían nuevos hechos que darían a conocer que tendría conexiones con el caso Maynard. Un documento en poder del juzgado número 4 de Cáceres, España, compromete al ciclista colombiano. Se trata de uno de los despachos que ha investigado la operación ILEX por tráfico de medicamentos que envuelve al médico Marcos Maynard, pues fue allí donde hoy se vinculó presuntamente a Miguel Ángel López. El escalador es señalado de utilizar supuestamente una sustancia dopante con ayuda del masajista de la Astana Vicente Belda García, hijo del exciclista Vicente Belda. En el documento se habla de hemenotropina, una hormona derivada de la gonadotropina que, según la prensa española, habría sido inyectada a López en Hungría días antes del inicio del Giro de Italia. Se supone que la sustancia le causó una reacción alérgica, lo que se reflejó en una inflamación en la pierna izquierda que lo llevó a retirarse de la competencia en la primera semana. Por el momento, Miguel Ángel solo se ha manifestado en sus redes sociales diciendo que tomará acciones legales contra Astana por despido injustificado, mientras que el cuadro kazajo sigue investigando lo ocurrido. Y ahora hablamos del Mundial de Qatar porque se viene la gran final. Estamos a muy poco de disputar, o bueno, de que se dispute el último partido y de conocer quién será el campeón de esta edición 2022. ¿Será Argentina?
El precio interno de la carga aumentó 42.000 pesos y llegó a 1.991.000. 3,3% fue la variación positiva del índice de producción industrial para el mes de octubre frente al mismo periodo en 2021, según reportó el DANE. La industria manufacturera, el suministro de electricidad y gas y la captación, tratamiento y distribución de agua fueron los jalonadores. Con 5 goles cada uno, Lionel Messi de la selección argentina y Kylian Mbappé de la selección francesa se disputan el botín de oro, al ser los goleadores más destacados del Mundial de Qatar. La JEP ordenó compulsar copias a la Fiscalía y a la Procuraduría del informe de medicina legal para determinar si las irregularidades encontradas en el laboratorio de osteología constituyen delitos o faltas disciplinarias. Más hechos del día en un minuto. Primera condena por el atentado terrorista al aeropuerto de Cúcuta que ocurrió el 14 de diciembre de 2021 y que dejó 2 uniformados muertos. Diego Alejandro Carrascal tendrá que pagar 28 años y 2 meses de cárcel. Fue capturada en la dirección de la policía una patrullera por enviar hasta 200 millones de pesos que hacen parte de los recursos de la institución a cuentas bancarias de sus familiares. La uniformada aceptó cargos. Vecinos de barrios aledaños al río Tunjuelito en Bogotá dieron aviso a las autoridades de la presencia del cuerpo de una mujer desmembrada. Posteriormente se llama a bomberos, quienes hacen la extracción del cuerpo y posteriormente es entregado al CTI, quien en el momento se encuentra haciendo las investigaciones correspondientes. La Procuraduría General asumió la investigación del coronel Benjamín Núñez, el mayor Cristian Salamanca y la subteniente María Camila Buriticá por la muerte de 3 jóvenes en Chochó, Sucre. Caques aprendió el alumbrado navideño con la temática de la unión familiar y las tradiciones. Por eso este año se llevará a cabo el concurso de fachadas, dando el premio a la mejor cuadra y al mejor árbol. Noticias cada instante. Llegamos a oportunidades y atentos porque fueron ampliadas las fechas para condonar el 100% de los intereses en créditos educativos con el ICETEX. Tome nota. En oportunidades para estudiantes en mora con el ICETEX, vaya a la página www.icetex.go.co. Clique en prensa, luego comunicados, donde tendrá que seleccionar jornada de soluciones ICETEX. Lea con atención la descripción y requisitos que puede llegar a condonar el 100% de los intereses. Tenga presente que la jornada se realizará de forma telefónica y virtual. Son 3 opciones que tiene para condonar la deuda: extinción, normalización, refinanciación. Escoja la que más se acomode con su caso. Atentos, puede llamar a la línea gratuita nacional 018 11 28 45. Y mucho ojo, hay plazo de presentar el caso hasta el 23 de diciembre de 2022. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. UNICEF anunció que los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania afecta a 7 millones de niños, dejándolos expuestos y sin acceso estable a electricidad, calefacción y agua. A continuación, más noticias de Hoy en el Mundo. Una amplia reforma, en especial sobre sus mecanismos de control, emprenderá el Parlamento Europeo como respuesta a los presuntos sobornos que algunos de sus miembros habrían recibido para impulsar intereses cataríes y de Marruecos en el bloque. El diario belga Le Soir reveló detalles de la trama. El incremento del costo de vida en Reino Unido impulsó esta huelga de enfermeras y enfermeros sin precedentes en el país. Los más de 1.000 miembros del sindicato lo hacen como recurso final para obtener mejoras salariales. Cuba es sede de la cumbre que conmemora 18 años de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. En el encuentro de líderes regionales, Nicolás Maduro tildó de izquierda cobarde a críticos del nicaragüense Daniel Ortega. La alianza nació en 2004, iniciativa de los fallecidos Hugo Chávez y Fidel Castro. Bienvenidos. Esto es
increíbles gambetas en prosa y verso. Como ya estamos cerca de saber quién será el campeón del mundo, en RTVC Noticias hemos convocado autores de relatos, textos, poemas y columnas de opinión para armar nuestro 11 ideal. En el cuerpo técnico estaremos Jairo Patiño como DT, Juan Sebastián Ramírez como preparador físico y yo, Laura Galindo, como analista. La lista de convocados va a dejar contentos a muchos e inconformes a otros, pero bueno, ustedes me entenderán, así es el fútbol. Nuestro planteamiento será netamente defensivo, así que haremos frente con una alineación de 4-3-3. Custodiando el arco tendremos al orioliano Miguel Hernández, ahí lo ven ustedes, nacido en 1910, gran poeta español que en sus épocas juveniles se estrenó como defensa de la Repartiora, equipo que conformó con los vecinos de la cuadra en la que vivía. De esos comienzos, en su natal Orihuela, a Miguel el Barbacha Hernández, así le decían porque era grande y lento, le quedó la certeza de que como futbolista era un gran poeta. Sin embargo, todos los domingos clasificaban a la final del torneo de la cuadra. En una de esas veces tuvieron que enfrentarse a Liberia, el equipo de la calle vecina, en el que tapaba Manuel Lolo Soler. El Barbacha Hernández le escribió un poema que se llama Elegía al guardameta y que se inspiró en un golpe que se dio Lolo con uno de los postes del arco intentando despejar una esquina. Goles para enredar en sí derrotas. No la Mundial Moscarda, que zumba por la punta de las botas. Ante su red aguarda la portería a un araña parda. Seguramente se inspiró en la Oda a Platco, poema que Rafael Alberti le dedicó a Platco cuando se abrió la cabeza en un final del mundo. En la defensa vamos a tener a la juninense Leila Guerriero jugando por el lateral derecho. Hace 2 días, esta periodista argentina de 55 años publicó una columna de opinión en la que contaba cómo su papá se había convertido en la anticábala. Según los hermanos, si el papá veía los partidos de Argentina, Argentina perdía. Así que durante este mundial, cada que Argentina juega, los hermanos de Leila mandan al papá a pasear las 2 perras que tiene como mascota. Ayer martes, a la hora del partido, un hombre salió a caminar con sus perras a pleno sol porque sus hijitos todavía creen que él puede cambiar el mundo. Eso es un padre, alguien que no duda en cumplir, en nombre de un amor que jamás confesará la absurda extravagancia. Como defensa central convocamos al bogotano Ricardo Silva Romero, periodista, guionista, crítico, mejor dicho, todo un hombre del Renacimiento. Ricardo escribió Autogol, una novela dolorosísima que gira alrededor de ese 2 de julio en que mataron a Andrés Escobar, para entonces defensa del Atlético Nacional, por hacer un autogol mientras jugaba por Colombia en el Mundial de 1994. Este libro es una metáfora de cómo todos los colombianos se volcaron en contra de Escobar y quisieron matarlo en sentido figurado. El autor los representa en su personaje principal, un narrador que se llama Pepe Calderón, que se quedó mudo y no volvió a hablar en 10 años cuando vio el balón entrar en la portería propia. Pepe, a ese desgraciado lo van a matar. Otro se apresuró a aclarar, no matan a nadie por eso. Ninguno en ese infierno imaginaba que yo no volvería a hablar jamás, ni mucho menos que me empeñaría en ser el asesino. Defendiendo en el centro, también tendremos a la limeña Blanca Varela, nacida en 1927, una de las voces más importantes de la literatura peruana y que escribió un poema que se llama Fútbol. Juega con la tierra como una pelota, baila, estréllala, reviéntala, no es sino eso la tierra, tú en el jardín, mi guardavalla, mi espantapájaros, mi Atila Minico, la tierra entre tus pies gira como nunca, prodigiosamente bella. Y jugando por el lateral izquierdo tendremos al castelarense Eduardo Sacheri, autor argentino que en el 2005 escribió una novela que se llama El secreto de sus ojos. En una de las mejores escenas, Benjamín Espósito, el protagonista, que luego en la versión de cine se llama Chaparro y lo interpreta Ricardo Darín, está en un café con Pablo Sandoval y ambos intentan dar con el sospechoso de un crimen. Como ejercicio de investigación, Sandoval se acerca a un grupo de señores viejos que está en la barra y les lee una serie de cartas que dejó el sospechoso. En esas cartas hay referencias a futbolistas. Y estos señores, futboleros como ellos soles, las reconocen absolutamente todas. Miren ustedes lo que pasa después. Hasta aquí por el momento, volvemos en un rato con la línea de volantes. ¿Qué
divertido estuvo eso, Laura Galindo. Estaré atenta a la línea de volantes. Pero bueno, seguimos hablando de este mundial definitivamente porque nos empieza a dar muchas conclusiones. Como por ejemplo varios de los jugadores que han tenido un extraordinario rendimiento en este mundial de Qatar y que ya tienen ofertas de importantes clubes en el mundo. Nosotros precisamente hablamos de 4 jugadores. El neerlandés Cody Gakpo es jugador del PSV Eindhoven. Anotó 3 goles en 5 partidos con su selección. Su equipo aspira a cobrar 60 millones de euros y el Manchester United y Liverpool quieren contar con el jugador. Otro que brilló con luz propia es el marroquí Sofiane Amrabat. El volante demostró, tal como lo hace en su club Fiorentina de Italia, su gran capacidad de quite de pelota y también su capacidad ofensiva. La crítica deportiva ha manifestado que pareciera tener 3 pulmones y su cotización subió de 10 a 30 millones de euros. El club Benfica seguramente recibirá muchas llamadas por 2 jugadores. El primero es su goleador Gonzalo Ramos, que en el debut mundialista anotó 3 goles y ya suena para reemplazar a Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Pero el que lo quiera deberá pagar 120 millones de euros. El otro es el argentino Enzo Fernández, que con su golazo contra México y su buen juego entró en el radar de muchos clubes, entre ellos el Liverpool. Su cotización pasó de 35 a 60 millones de euros. Y una alineación de 4-3-3, ya vimos en la pantalla que tenemos como portero a Miguel Hernández y en la línea defensiva tenemos a Leila Guerriero, Ricardo Silva, Blanca Varela y por supuesto Eduardo Sacheri. Pues resulta que en el medio campo tendremos al rojense Ernesto Sábato, uno de los escritores más importantes del siglo XX. En 1961 publicó Sobre héroes y tumbas, una obra ambientada durante el peronismo argentino en la que está la siguiente escena sobre fútbol. Varios personajes están reunidos en una pizzería de un barrio popular y muy argentinos ellos discuten sobre fútbol en algo que está a medio camino entre la poesía, la prosa y el lunfardo. Este pibe es un amigo, mucho gusto. El gusto es mío, dijo Chinchín, que tenía gorra y tiradores. Colorado sobre camisa tornasol, Martín mira una foto de Gardel en frac, sonríe. La sonrisa medio de costado de muchacho pierna, pero capaz de gauchadas. Y jugando con el número 10 como volante de creación estará Gabriel García Márquez, nuestro alabado Premio Nobel de Literatura, quien de niño no fue muy futbolero, pero se convirtió en hincha mientras escribía una columna para El Heraldo que se llamaba La Jirafa. En total son 7. La mayoría están dedicadas a Heleno da Freitas, brasileño que llegó a Colombia en 1950 para jugar con el Junior de Barranquilla. Da Freitas debutó contra el Atlético Bucaramanga y anotó 4 goles que lo sacaron del partido como todo un héroe. Al día siguiente, Gabo escribió en su jirafa: si el doctor Heleno de Freitas está en capacidad de traducir al castellano toda la destreza con que juega en portugués. En otra ocasión estuvo en un partido del Junior contra Millonarios del Dorado y escribió una columna que se llama El Juramento. Por otra parte, si los jugadores del Junior no hubieran sido ciertamente jugadores sino escritores, me parece que el maestro Heleno habría sido un extraordinario autor de novelas policíacas. Su sentido del cálculo, sus reposados movimientos de investigador y finalmente sus desenlaces rápidos y sorpresivos le otorgan suficientes méritos para ser el creador de un nuevo detective para la novelística de policía. Y por el costado izquierdo cerramos el medio campo, la línea de volantes, con otra peruana, la taqueña Giovanna Polarolo. Esta poeta y ensayista escribió un poema que se llama Sueño de domingo por la tarde. Me juro que cuando sea grande no seré como ella, y él, al que aún no conozco, no seré como él. En mis días no habrá plancha, ni fútbol, ni lamentos. Los domingos por la tarde solo tiene voz el locutor. Él vibra por la pasión de un gol. Olvidado ya del amor, ella solo murmura. Yo sueño con mis domingos de gloria. Hasta aquí nuestras gambetas en prosa y verso. Nos vemos mañana en una siguiente entrega que trae, por supuesto, el resto de la alineación y 2 suplencias. Pues estaremos muy pendientes a ese resto de la alineación, pero por lo pronto es un equipazo. Montadísimo. Tremendo equipazo el que se montó Laura. Vamos a ver cómo lo termina de completar mañana. Ustedes, gracias por conectarse con nosotros. Recuerden que la cita es al mediodía mañana y también a las 7 de la noche. Chao, chao.
RTBC Noticias. Emisión central.